Hoy en Loro Maker te cuento cómo chatear con tus propios documentos 100% en local, de forma 100% privada, en menos de 10 minutos. Vamos a ponernos ya hoy en un nuevo Manos a la obra. Para ello vamos a hablar del concepto que ya revisamos el pasado día, RAG, R-A-G o Retrieval Augmented Generation. Con Retrieval Augmented Generation lo que vamos a hacer básicamente es suministrarle a nuestro sistema una serie de documentos. Estos documentos se van a partir en fragmentos o chunks, normalmente de unos 1000 caracteres. Cada uno de estos documentos y cada uno de estos chunks van a pasar luego por un sistema de embedding en el que crearemos para cada chunk un vector o una representación vectorial que aspire a guardar parte del significado del texto original. Y así vamos a hacer con todos ellos. A continuación vamos a utilizar una app y aquí viene la novedad, vamos a utilizar GPT for All, una de las utilidades más sencillas y encima multiplataforma. GPT for All cargará un modelo de gran lenguaje LLM al que pasaremos una consulta. En nuestro caso vamos a utilizar Mistral. ¿Qué ocurre una vez que tenemos esta consulta? Pues que nuestro sistema de embeddings va a devolvernos el vector de la consulta y va a compararlo con los vectores que ya tiene almacenados en la base de datos y va a localizar aquel fragmento cuyo significado es más similar a la consulta que le hemos pasado. ¿Qué es la otra cosa que va a hacer nuestra base de datos de vectores que contiene el sistema de embeddings? Pues devolvernos el trozo, el chunk, donde está la consulta. Y esto se lo vamos a pasar a nuestro modelo LLM, se lo vamos a pasar en este caso a Mistral para que nos genere una respuesta. De esta forma vamos a poder ampliar el significado de lo que tenemos. Si vemos que Mistral no nos funciona, tenemos otros sistemas, pero también tendremos que bajar SBERT, un sistema de embeddings que viene incluido en la propia documentación. Basta ya de POSIT, vamos manos a la obra, cojamos nuestro teclado y pongámonos a ello. Lo primero es ir al sitio gpt4all.io y allí vamos a encontrar el instalador tanto para Windows como para OS X como para Ubuntu. Lo vamos a descargar y una vez que lo descarguemos vamos a ver que tenemos un instalador súper sencillo en el que simplemente tenemos que decirle cuál es la ruta de instalación. Si tenemos algún disco rápido, idealmente debemos guardarlo ahí en la carpeta que le indiquemos y, como os digo, no tiene pérdida porque solo trae un componente que se llama GPT for All. Revisamos la licencia, aceptamos la licencia si nos convence todo lo que encontramos por ahí y pulsamos siguiente para que acabe la instalación. El instalador ocupa apenas 150 megas y será luego cuando tengamos que descargar todos los componentes necesarios. Una vez que acabe nuestro proceso de instalación, simplemente pulsaremos finalizar y podemos hacer doble clic en el icono, tras lo cual nos aparecerán las notas. Aquí podemos básicamente compartir nuestras conversaciones si queremos para que se entrenen en otro sistema de inteligencia artificial y también podemos suministrar estadísticas anonimizadas. Si pulsamos que no, podemos seguir. Y la primera ventana que nos aparece es la ventana de selección de modelos. Por defecto, el modelo que viene en la parte superior es Mistral o Penorca. Pero si pulsamos en la parte inferior, vamos a ver que hay otros modelos más modernos también, como Orca 2, Wizard V1.2, Hermes y sobre todo en la parte de abajo, que es importante que lo pulsemos también, SBERT, el sistema que vamos a utilizar para crear nuestros embeddings. Es necesario, si queremos trabajar con documentos locales, descargar esto. Cuando pulsemos a descargar, se empezará a descargar el modelo, como siempre, pero también podemos seleccionar dónde queremos que se descargue o indicarle la carpeta donde queremos que se guarden nuestros modelos. Así no se va a llenar. Una vez que lo tengamos listo, en el desplegable superior vamos a poder ver todos los modelos que tenemos disponibles. Como veis, es una interfaz esta muy parecida a la interfaz de ChatGPT, con un menú a la izquierda, el menú del modelo superior y en la parte de arriba pues los iconos para copiar el texto, la configuración o los documentos locales con ese icono con forma como de barril que representa una base de datos. Como siempre, le hacemos nuestra pregunta, describe la historia del movimiento Maker y vemos en la parte de abajo a la derecha cuál es la velocidad a la que está generando tokens y el dispositivo que utiliza. Como veis, en este caso aparece la tarjeta Nvidia GeForce RTX 2060, es una tarjeta de 12 GB de RAM y la que nos da una velocidad de aproximadamente unos 17 tokens por segundo, que está relativamente bien. Si nos vamos al administrador de tareas y comprobamos el uso que tiene
el modelo, veremos que la tarjeta está aproximadamente a un 25-30% de rendimiento, mientras que el uso de la memoria pues es aproximadamente de unos 5 o 6 gigas y se mantiene constante durante todo el proceso de generación. Al igual que ocurre con ChatGPT, podemos continuar nuestra conversación más allá del mensaje original. Y lo que es interesante es darnos cuenta que según vayamos extendiendo la conversación y se vaya aumentando el tamaño del contexto, la velocidad de generación disminuirá y será menor, aunque aquí en el vídeo lo hemos acelerado. Dentro de las características, si pulsamos el icono de la tuerca, vamos a encontrar los modelos y los parámetros para cada uno de los modelos, la configuración de cada una de las opciones, como el tamaño de fuente, el tipo de tema que queremos utilizar y poco más. Pero tenemos una opción nueva que no encontramos, por ejemplo, en LM Studio, como es la opción de Local Docs, que aparece en la izquierda y que va a ser la que nos permita configurar directamente nuestras colecciones de documentos. Vamos a ver cómo funciona esto. Hablando de documentos locales, me pareció que como hace no mucho hemos publicado un vídeo sobre la tesis de David Cuartielles, pues llegáramos y probáramos realmente qué tal bien funcionaba este sistema de embeddings haciendo preguntas sobre este documento. Aquí en la pantalla podemos ver qué es lo que crea el sistema cuando no estamos utilizando ningún tipo de documento local, cuando estamos empleando lo que viene por defecto. Vemos que nos indica pues, que la tesis se dedica al desarrollo de interfaces de usuario para dispositivos móviles, con énfasis en las nuevas tecnologías, etc. Menciona las plataformas. El texto se llama Platform Design. Aquí dice, no se habla de plataformas en el texto. ¿Cuáles son las conclusiones? Cualquier cosa que le pongamos aquí, vamos a ver que no nos da un resultado fidedigno. Ahora bien, todo esto cambia si nos vamos a configuración, local document y creamos una nueva colección. Para ello le tenemos que dar un nombre, como en nuestro caso es plataformas, y elegir un directorio concreto. Y el propio sistema de GPT-4All se va a dedicar a indexar todos los documentos que encontremos allí y a facilitar la búsqueda. Una vez que hemos localizado la carpeta, tenemos que darle al botón añadir y ya veremos cómo nos aparece esta colección. Si pulsamos el icono del barril, vamos a ver cómo está indexando los documentos. Unos 10 minutos después acaba la indexación y podemos ya marcar el cuadradito indicándole que queremos que el sistema busque en esta colección. Cuando queramos abrir un chat nuevo y que utilice estas colecciones, no debemos olvidarnos de darle al icono, porque si no va a generarnos los resultados directamente sin los documentos. Una cosa interesante saber es que cuando nosotros vamos a utilizar estos documentos locales para la búsqueda de embeddings, va a utilizar por defecto la CPU, así que como habéis visto el consumo de CPU se va a ver notablemente elevado. Y no es un proceso particularmente rápido. Puede tardar unos 20-30 segundos en función de vuestro procesador en encontrar los fragmentos. Ahora bien, los resultados son mucho mejores. Y la verdad, si veis por aquí en la pantalla, nos indica también en qué página del documento original podemos encontrar la información de contexto. Así que esto nos viene muy bien. Para los que no sepáis qué es esto del Platform Think, es como la frase más terrible de toda la tesis de David que tenéis aquí en pantalla. Pero si queremos ampliar nuestro sistema documental o nuestros embeddings, podemos añadir también nuevos documentos una vez que ya hayamos decidido utilizar una colección. Pulsamos sobre el documento en PDF, en doc que queramos utilizar, lo descargamos. Como veis aquí estamos descargando esa publicación de Björkvinsson, la descargamos, lo guardamos en nuestra carpeta de plataformas y nuestro propio sistema RAG GPT-4All se va a encargar de recalcular los embeddings, se va a encargar de indicar por pantalla que está recalculando y a partir de este momento cuando vayamos a buscar pues lo va a generar. Una cuestión muy importante que nos habéis preguntado estos últimos días tiene que ver con el tema de los idiomas y ahora mismo con todas estas LLMs y con los embeddings una cosa súper importante es que si estamos utilizando documentos que estén en inglés, hagamos las preguntas en inglés y si estamos utilizando documentos que estén en castellano, hagamos la pregunta en castellano. Porque en caso contrario, lo que va a ocurrir, que lo vamos a ver ahora mismo en la pantalla, es que cuando él busque la consulta y haga los embeddings para hacer la búsqueda por similitud, como los tokens que está empleando
no van a corresponder a los del texto original, nos va a dar resultados pues de aquella manera, ¿vale? Puede haber cosas que acierte, como estamos viendo en pantalla, como tiene que ver con el título, pero puede haber datos específicos, como en este caso, por ejemplo, lanzamos la pregunta, ¿es una tesis de compilación?, que aparezca en el texto como tal y que se vea reflejado claramente en el texto, pero que cuando lanzamos la pregunta a nuestro sistema en castellano, vamos a ver que no nos devuelve un resultado satisfactorio. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en la pantalla que nos dice que la tesis no es una tesis de compilación. Se centra, repite un poco el texto y la verdad es que nos da prácticamente la misma información sin ofrecernos ningún detalle adicional o concreto. Esto lo podemos y lo hemos probado con otras preguntas. Y pues mi recomendación es que si tenéis el texto en inglés, lo hagáis en inglés, que si tenéis el texto en castellano de los embeddings, hagáis las preguntas en castellano. Así que, como os digo, mucha información, podéis empezar a probar con vuestros documentos, podéis poneros manos a la obra y aquí llega la parte de que también os pongáis vosotros a hacer cosas. Y nos vemos aquí en un próximo episodio de La Hora Maker.